Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de mayo del año 2024. Saludo a Alejandro Aval. Buen día. Buenos días, Emiliano. Si me permitís también a Jorge Rodríguez, el australiano que siempre te está escuchando desde Sydney. Te lo encontraste en el shopping en estos días, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Estaba de visita en Montevideo? De visita a Montevideo y bueno, nos cuenta que hace décadas que te está siguiendo en todas las tertulias. Pero te reconoció a ti, el tema fue contigo. Me reconoció a mí porque, bueno, se ve que las ve, además, no solo por las eso, oye. Sí, por YouTube. Bueno, saludos a él y a todos los uruguayos que nos siguen fuera de fronteras, que siempre están ahí. Bueno, sigo porque me falta saludar a Juan Grompone, que está también, buen día. Buen día para todos. Me falta saludar a Gonzalo, que se enclaustró, se metió en su casa, allá está, buen día. Muy buenos días a todos, a la audiencia y a la audiencia en el exterior también, ya que estamos hablando de eso. Sí. Y por último el saludo para la invitada que ya ha participado, Carolina Porley. ¿Cómo te va, Carolina? Bien, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a nuestro primer tema. ¿Cuántas veces escucharon a políticos uruguayos diferenciarse de sus colegas argentinos? Por ejemplo, se suele destacar que acá los partidos políticos, las instituciones democráticas e incluso la economía son mucho más sólidos y estables que del otro lado del Río de la Plata. Por ejemplo, se remarca que entre los líderes de todos los partidos uruguayos existe un diálogo civilizado más allá de las diferencias, mientras del otro lado prima la grieta, prima el enfrentamiento. Ahora, ¿nos beneficia haber construido ese imaginario en contraposición con Argentina o con una parte de los argentinos? Esa inquietud fue la que nos propuso justamente Carolina. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que te atormenta? Bueno, a ver, por un lado, el disparador fue un poco el discurso, ¿no?, de la calle Pou en la Fundación Libertad. Esta idea de presentar a Uruguay como un país, como decías tú, ¿no?, de instituciones fuertes, de tradiciones partidarias fuertes, ¿no?, que respeta, que digamos, que actúa con seriedad, que también es previsible, ¿no?, por esto mismo. Y bueno, y un poco pensar que esa caracterización, esa imagen del país, la construimos en oposición o de alguna manera tomando como espejo a Argentina, ¿no? Y eso me parece que no es un punto menor, ¿no?, que puede ser o podemos problematizarlo. Pensando en el origen de esa autopercepción que los argentinos reafirman, porque no es que nosotros nos veamos así, sino que ellos nos ven así y también contribuyen a esa imagen, sí. ¿no? De Pensemos vuelta, nomás sí. No, de vuelta hay un tema de porcentajes, ¿no? Hay muchos argentinos a los que esto Totalmente. les patea el hígado. Totalmente. Les patea el hígado. Pero sí, hay muchos, pero una cantidad enorme que dicen, sí, tienen razón, los uruguayos. Ay, ¿quién pudiera tener a ese presidente? ¿Quién pudiera tener a esos gobiernos? ¿Quién pudiera tener a esos políticos? Hay argentinos que dicen eso, ¿no? Sea cual sea el presidente, ¿no? Sí. Trasciende lo que puede ser este gobierno, ¿no? Sí, y también sí. pensando en la reacción que tuvo la oposición apoyando, ¿no?, el discurso de la calle. También es una imagen que todos, el espectro político reafirma y bueno, y se identifica. Entonces, yo un poco pensando el origen de esa autopercepción, que en realidad es un origen asociado a una tradición colorada, ¿no? Lo podemos remontar a los tiempos de la defensa de Montevideo en la Guerra Grande, 1843. Pensemos en la guerra, ¿no?, que el gobierno de la defensa, que tenía una matriz colorada, inició contra Rosas y Montevideo recibiendo exiliados argentinos, ¿no?, la primera generación de románticos argentinos, ¿no? Pensemos Echeverría, el propio Mitre, Mármol, una cantidad de escritores, de intelectuales que contribuyeron a esta imagen, ¿no? Montevideo en ese momento como el lugar donde había libertad, donde habían garantías frente a la barbarie, en el marco también de esa dicotomía civilización-barbarie.
barbarie, ¿no? Que suponía en ese momento el gobierno de Rosas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, Amalia, la novela de José Mármol, ¿no? 1851, que bueno, que es todo un himno a esta imagen de Montevideo, ¿no? Bueno, en Montevideo se puede ser libre, hay garantías, es un país que mira, es una ciudad que mira a Europa, que asegura civilización frente a la regresión de los gobiernos argentinos. Esa imagen, ¿no? que a mí me parece muy interesante porque las construyen los propios uruguayos, pero también las construyen parte de los argentinos. Y también desde Europa, ¿no? Pensemos el texto de Dumas, ¿no? Montevideo o la Nueva Troya, que también es esto mismo, ¿no? Es como que se instala, ¿no? Y más allá que, por ejemplo, en esa época, desde el gobierno del Cerrito, hay toda una refutación a la tesis, ¿no? de Montevideo como el lugar, el bastión de la civilización frente a las agresiones y a la barbaridad de los argentinos. Si bien hay una refutación, después esa imagen se termina instalando, ¿no? Se termina instalando más allá de la identidad colorada como un rasgo de la identidad uruguaya. Y tiene una reactualización muy fuerte en la época del neovallismo, que también, ¿no? Nuevamente Uruguay recibe a un exilio argentino y ahí el nuevo tirano es Perón. Y también ahí los blancos, y no solo los blancos, también hay un revisionismo de izquierda que trata de reformular eso, pero que se sigue instalado. Hasta el día de hoy nosotros tenemos esa imagen como una excepcionalidad, como un país garantista, un país serio, un país seguro, en oposición a los argentinos. Quizás el último intento por revisar un poco esa mirada fue durante el gobierno de Mujica, pero me parece que también Mujica sucumbió a eso. Y bueno, y yo me pregunto si no hay que problematizar esta imagen porque esa autopercepción puede ser nociva para nosotros en algunos aspectos. Por ejemplo, cierto miedo al cambio, ¿no? Somos tan garantistas, tan previsibles que ojo con cambiar, ¿no? Mientras que los argentinos cambian todo el tiempo, son más radicales. Bueno, los uruguayos terminamos siendo más miedosos, ¿no? Al cambio. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, dejo para seguir el debate, ¿no? Creo que quedó expuesta con claridad cuál es la inquietud de Carolina. Levanta la mano, Juan. Bueno, yo creo que nos diferenciamos mucho de los argentinos, y esto viene de nuestra historia, y quiero hacer un brevísimo agregado a lo que ha dicho Carolina. Por empezar, las Instrucciones del año 13. Las Instrucciones del año 13 tenían una de las cláusulas más impresionantes de la historia, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Es decir, esa idea era totalmente opuesta, y además nuestros diputados no pudieron entrar en el Congreso de Tucumán. Bueno, tuvimos constitución 20 años antes que la Argentina, en el Uruguay, y una constitución que duró mucho tiempo, no fue una cosa efímera. Bueno, en la Guerra Grande hubo una influencia de Garibaldi. Garibaldi fue una persona que influyó bastante desde el punto de vista liberal en el Uruguay, y su influencia tuvo importancia. Esto también se demuestra, por ejemplo, en la construcción de un templo inglés, anglicano, y en el cementerio inglés, por ejemplo, que quiere decir que aceptábamos a los ingleses sin ningún problema, a pesar de que eran disidentes religiosos de nuestro país. Y lo mismo pasó con los valdenses. Es decir, los valdenses, que eran valdenses italianos que emigraron a Francia y que luego emigraron acá, fueron recibidos cordialmente y vivían en absoluta tranquilidad y paz contra los mismos católicos que los habían expulsado en Europa, ¿no? Es decir, pasaba algo, en el Uruguay pasaba algo que no pasaba en Europa, por ejemplo. Bueno, y finalmente el estado de bienestar de Valle de Ordóñez y todas esas cosas también son cosas que nos diferencian muchísimo de lo que pasó en el otro lado de la Argentina. Y esta diferencia es reconocida internacionalmente. Hay que ver que nosotros somos una de las pocas democracias completas del planeta y reconocida internacionalmente. Es decir, creo que hay diferencias. Ahora, la caracterización que yo puedo hacer es: Argentina es un país que tiene poder económico y un poder intelectual enorme. Argentina tiene 3 premios Nobel y un cuarto que nunca se lo dieron a Borges, que también omitido. Es decir, tiene la misma cantidad de premios Nobel que Rusia, pero los premios Nobel de la Argentina son en ciencias, no en literatura. En cambio, Uruguay es una sociedad libre, pequeña, pacífica y democrática.
Creo que hay diferencias y creo que tenemos que estar orgullosos cada cual de su estilo. Argentina puede estar orgulloso de su poder económico y de sus intelectuales, y nosotros de nuestro pacifismo. ¿De qué nos sirve levantar, ¿no?, esta diferencia, ¿no? ¿Es negocio? ¿Qué consecuencias tiene? A ver, vamos a seguir, vamos a ir por ahí. Alejandro. Bueno, no todo es negocio en el mundo. No, negocio entre comillas, ¿no? Negocio entre comillas. No, me extraña que Juan diga que no todo es negocio, es la base de la economía. Bueno, pero economía y negocio son dos cosas que no son exactamente. Fue una broma, Juan. Bueno, en realidad el tema está bien. A mí me hubiera gustado encararlo por los orígenes de esa sensación de que los uruguayos somos distintos de los argentinos, pero capaz que más que los argentinos somos distintos de los bonaerenses, ¿no, verdad? Porque la sensación que uno tiene... Perdón, te voy a corregir. De los porteños. Bueno, no quise decirlo. No, porque suena no es lo feo. mismo, ¿no? Los porteños también son los del puerto, bonaerenses son los de la provincia de Buenos Aires, que es una cosa mucho más amplia. También decían en una época porteños a los de Montevideo, el resto de los uruguayos, ¿no, verdad? Pero bueno, de todas maneras la expresión porteños es la más apropiada para marcar la diferencia. Capaz que lo que sentimos es algo diferente con los porteños. Como que al revés, incluso nos sentimos más cercanos al resto de los argentinos que a los porteños, con los cuales además la pica viene de la época de la colonia, ¿no? La guerra de puertos después entre Buenos Aires y Montevideo, que hasta sigue ahora. El otro día Kicillof hizo todo un alegato para que en la Argentina se profundizaran los canales para quitarle el tráfico enorme que tiene el puerto de Montevideo, ¿no? ¿Verdad? Esas cosas que hacen que el tema sigue estando latente en la mentalidad, por lo menos, de los porteños. Y bueno, ni hablar de otro tipo de expresiones como el fútbol, por ejemplo. La guerra del fútbol no fue una guerra del fútbol con la Argentina, fue siempre una guerra del fútbol con los porteños, específicamente con los porteños. Y ahí viene un poco la soberbia del pequeño, que se cree tan grande, que es lo que nos dicen a veces desde afuera. Ustedes se creen demasiado grandes porque tienen la envidia del enano, por decirlo de una manera, frente a los bonaerenses. Yo creo que la sensación que tenemos los uruguayos es verdaderamente existe, ¿no? De que hay una cierta sensación de que por lo menos somos mejores que los porteños. Y los mejores en muchos campos, ¿no, verdad? Y bueno... hay una cosa contradictoria ahí, porque al mismo tiempo nos deslumbramos con una cantidad de facetas de la República Argentina, ¿no? Sí, bueno, la televisión nos ayuda a veces, sobre todo con los programas de televisión, a deslumbrarnos con cosas de los argentinos, pero es verdad, y el éxito muchas veces se encuentra en el campo del artista, sobre todo el artista musical o teatro, en la Argentina. La verdad, la meca es llegar a la Buenos Aires. Eso es verdad, ¿no? Pero yo insisto en el punto, porque de esto de las diferencias entre Uruguay y Argentina, o uruguayos y argentinos, hemos ya tenido cantidad de enfoques en el programa y en las tertulias en particular. Lo que me parecía original era la pregunta incómoda de Carolina. ¿Qué hacemos dándole a esta matraca, no? ¿Tenemos que seguir en esta? ¿De qué nos sirve? ¿Es beneficioso? ¿Es negativo? A ver, Gonzalo, te escuchamos a ti. Bueno, yo voy a decir una herejía para los contertulios. Yo personalmente considero que la Argentina y el Uruguay es básicamente el mismo país. Y somos muy parecidos. Por supuesto. Acá saltó Juan, ya tiene lo que decir, pero dale. Sí. El otro día alguien me dijo, no, vos no podés decir eso porque estuviste viviendo 35 años fuera del Uruguay, por eso no entendés. Y yo le contesté, justamente porque estuve viviendo 35 años fuera de esta zona, es que te puedo decir que los argentinos y los uruguayos son el mismo pueblo. Por supuesto, con diferencias regionales. Lo que hay entre Uruguay y Buenos Aires, y como bien señalaron los contertulios, otras provincias de Buenos Aires, de la Argentina, que son totalmente distintas a la provincia de Buenos Aires, o al Uruguay, o es diferente incluso entre ellas. Son diferencias que se dan en todos los países del mundo, en todos los países grandes del mundo, en todos los países importantes del mundo. Es decir, la diferencia entre un milanés y un siciliano
es mucho mayor que entre un uruguayo en cualquier otra provincia argentina. Y se dan cosas también políticamente, con regímenes políticos. Mientras yo vivía en Italia 11 años, en Bolonia, siempre la intendencia estaba en manos de los comunistas, en un país que estaba totalmente dominado durante 60 años por la democracia cristiana. Y tenían formas de ser y se consideraban muy distintos y se insultaban mutuamente. Pero la Argentina y el Uruguay son el mismo país. Y muchas de las diferencias que tenemos es que el Uruguay no se anima a hacer muchas de las cosas que hacen los argentinos o los brasileños, porque simplemente tenemos que estar buscando equilibrio. Tenemos que estar buscando equilibrio porque sabemos que estamos entre dos superpotencias para nosotros, que si se llegara a armar un lío no tenemos la mínima posibilidad de defendernos contra una invasión ni del uno ni del otro. Entonces tenemos reglas de juego que son más mansas, y eso es parte del problema. La otra parte fueron los líderes políticos que tuvimos. Yo creo que mientras, después de todos los problemas entre los unitarios y los federales, que son parte de nuestra historia, porque los blancos y los colorados estaban de un lado y del otro y peleando a la par, después que se resuelve todo eso, bueno, que después con Cepeda, con la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón y todo eso, en las cuales participamos prácticamente. Después los líderes son distintos y nosotros tuvimos a don José Valle Ordóñez, que fue una persona totalmente inusual y adelantada para su época, que permitió muchas de las cosas que los contertulios estaban diciendo. Mientras que ellos tuvieron a Irigoyen, los radicales, yo qué sé, otro tipo de gente, Alvear. Pero yo no, a mí todas estas cosas me parecen que sí, nosotros las ponemos siempre y dicen bien los contertulios, son los propios argentinos los que celebran estas cosas del Uruguay, pero es por problemas de política interna de ellos. Sí, ahí está, ¿no? Una vez en Buenos Aires, usan, entre comillas, las diferencias para intercalarlas en los debates que tienen adentro, ¿no? Exacto, porque son los mismos debates de ellos. Y yo estaba una vez en Buenos Aires en un teatro en que apareció así un video de Jorge Valle diciendo: los argentinos son todos unos corruptos, unos ladrones del primero al último. No fue que dijo los políticos argentinos, dijo los argentinos. Y todo el teatro se reía y unos aplaudían, porque lo consideran es parte de la política local. Y por eso yo creo que nos utilizan así. ¿Y? ¿Seguimos? Y por ahora ahí? vas a ver las barbaridades que me van a contestar los contertulios. ¿Por qué? No, hay una sensación, Emiliano, de que que en general solemos tener de que los uruguayos somos más serios que los porteños, la verdad, que hacemos menos macanas, menos exaltaciones. En fin, podría seguir dando unos calificativos peyorativos mucho más graves que esto que estoy mencionando. Es una sensación que tenemos, ¿no? Somos ¿verdad? aburridos y ellos son muy entretenidos. Nos interesa el entretenimiento argentino. No es tan así. ¿Cómo ¿verdad? que no? Bueno, el jet set, la frivolidad, todo sí, ello pero más o nos menos. fascina. También se rechaza, porque mirá que... Se rechaza... por lo menos de la boca para afuera se ahí rechaza. está. O no se admite, claro. Yo creo que que bueno es malo, no, insistir sobre eso no es bueno, ¿para qué? No me parece bueno. Lo que pasa que todo esto me parece que de alguna manera surge a raíz del discurso de la calle, que fue aprobado en Uruguay, ¿verdad? Que fue bastante bien recibido por todo el mundo. Entonces uno dice, claro, lo que hizo la calle fue señalar las diferencias entre Uruguay y Argentina, expresando ese sentimiento que suelen tener los uruguayos, que solerían tener los uruguayos frente a los argentinos. Y bueno, salió por eso, pero normalmente no andamos diciendo, somos mucho mejores que los argentinos, salvo en el fútbol, ¿no? Estamos todo el tiempo. Sí, señor, en esta tertulia pasa a cada rato, pero, Bueno, pero en distintos asuntos y en distintas mesas aparece todo el tiempo. Con episodios concretos, ¿no? Yo recuerdo Como dijo Juan, Argentina es infinitamente... una fuente infinitamente mayor que el Uruguay
de genios en todas las materias y de fortaleza en una cantidad de materias. ¿Qué es lo que ofrece Uruguay? Bueno, tenemos la sensación de seguridad, de tranquilidad, fruto capaz de una cultura más tranquila que la de los napolitanos que tanto invade Buenos Aires, ¿no, verdad? La nuestra es una cultura mucho más mansa que la de los suritalianos, para decirlo de una manera menos precisa. Y eso es lo que ha marcado las diferencias fundamentales con Buenos Aires, yo creo. No, pero no siento que tengamos un sentimiento de superioridad genérico, como parecería que se podría decir. Volvemos a... Sí, a mí me parece, un poco recogiendo lo que decía Gonzalo, que bueno, justamente esta diferenciación, esta definición por oposición, tiene parte de una necesidad que justamente tenemos que diferenciarnos de esta matriz común, ¿no? Porque yo coincido con lo que dice Gonzalo, ¿no? Tenemos una matriz común, tenemos muchas cosas, incluso un proyecto de ser una nación junto con los argentinos. Entonces, hay una primera necesidad de diferenciarse, porque bueno, somos otro Estado, vamos a afirmar nuestra singularidad. Ahora, eso, que es totalmente entendible, me parece que es como con los hermanos, ¿no? Cuando hay un hermano que es el revoltoso y el otro es el responsable, los dos quedan como trancados, como encapsulados en esos motes, y el que es responsable no puede ser un poquito más alegre, más pícaro, y el otro no, si es responsable no se lo reconocen, porque estamos como muy embretados en esas identidades. Me parece que acá pasa algo parecido. A ver, ¿de qué le sirvió a Uruguay? Yo creo que le sirvió, por ejemplo, a nivel económico, para atraer inversiones, por ejemplo. Nosotros nos cansamos de decir, ¿no?, que acá tenemos una seguridad, que le podemos ofrecer una seguridad, una ¿cómo se dice?, una previsibilidad a nivel del comportamiento de los gobiernos. Reglas de juego claras. Reglas de juego claras a nivel macroeconómico, etcétera, que nos falta decir que Argentina no ofrece. Yo hoy citaba a Mujica como un ejemplo de buscar un acercamiento y una mayor identificación, pero también me acuerdo en 2009, Mujica dio una cena, creo que era en Punta del Este, diciéndole a los argentinos, vengan a invertir, que nosotros no le vamos a no vamos a cambiar las reglas de juego, no le vamos a cargar con impuestos, ¿no? Bueno, siempre esa cuestión de diferenciarnos para atraer. Somos un país más chico, necesitamos como reforzar esa seguridad como para tener algo para ofrecer, que no tenemos mercado, no tenemos otras cosas, pero tenemos esas credenciales. Por ahí creo que le sirvió a Uruguay. Ahora, a mí me parece que esa autopercepción también lo embreta a Uruguay en esto sí, los argentinos son más explosivos, cambian todo el tiempo, ¿no? Se pasan para un lado y para el otro, ¿no? De un gobierno al otro. Y nosotros nos cuesta muchísimo procesar reformas estructurales que tenemos hace mucho tiempo en el debe, ¿no? Somos como... Y también hay una cuestión de una... ¿cómo se dice?, de una conformidad con nosotros mismos que no está buena tampoco, si admitimos que tenemos problemas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como dos puntos problemáticos. Hace unos años el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tuvo un director ejecutivo, Mariano Palamidesi, que era argentino. Hace unos cuantos años, 2010, 12, no me acuerdo bien. Y me acuerdo que yo lo entrevisté cuando él asumió y él decía, bueno, venir a Uruguay, que para él era, ¿no?, esta cuestión del oasis, ¿no?, del lugar soñado para vivir, para realizarse. Y al poco tiempo él dijo, va a ser muy complicado cambiar la educación acá, porque hay una autopercepción, una conformidad, que por más que esté todo el diagnóstico de que la educación secundaria expulsa, de que estamos muy lejos de la universalización, mientras casi todos los países de América Latina están progresando en ese aspecto y nosotros estamos trancadísimos, hay una mirada idílica y totalmente autocomplaciente que hace que el uruguayo le cueste muchísimo procesar reformas en esta materia. Ahí utilizaste un término importante para esta discusión, la autocomplacencia. Exactamente. Esgrimir estas diferencias con los argentinos, que somos mejores o que hacemos las cosas mejor, porque puede ser un matiz, tiene el riesgo de la autocomplacencia, ¿no? Y de afirmar una postura, mejor no hagamos sola, mejor no cambiemos, ¿no? Mirá lo que está pasando en Argentina, mirá lo que está haciendo Milei, mirá lo que está... ¿no? Entonces, mejor nosotros quedemos en el molde. Y no tenemos por qué hacer las cosas como ellos, podemos cambiar de otra manera. Pero me parece que sirve, que termina siendo funcional una mirada conservadora sobre nosotros mismos. Yo me acordaba, la última vez que estuve en la tertulia, Juan hablaba del pequeño país modelo, que no se toca, ¿no? Porque es un país modelo, no se toca, ya está. Entonces, qué difícil
es para nosotros hoy en día salirnos de esa etiqueta que nos creamos y que bueno, que está echando agua por todos lados, me parece a mí, ¿no? Chan, Por ahí. chan. Ahora sí quedó clarito lo que a Carolina le interesaba El decir. modelo es una idea de Valle Ordóñez, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo quiero hablar dos puntos. Primero, la importancia de Argentina. La importancia de Argentina en América Latina. Es decir, no nos damos cuenta que Argentina es sin duda el país más fuerte desde el punto de vista intelectual en América Latina, incluyendo al Brasil, es decir, del primero al último. Y lo miran simplemente lo que ya dije, la cantidad de premios Nobel. Tienen 3 premios Nobel en biología, en tanto que los demás países de América Latina, en todo caso, tienen un premio Nobel en literatura, nada más, ¿no? Es decir, que hay una diferencia. Eso es un síntoma internacional, objetivo y claro de lo que se destaca a Argentina en el mundo, ¿no? Y es un motivo fenomenal para decir. Es decir, tiene una capacidad intelectual y también puedo citar otro ejemplo de capacidad intelectual y creadora de Argentina, el bolígrafo. El bolígrafo, que está universalmente como método de escritura, universalmente en todos los países del mundo, ya se abandonó todo lo que tenía que ver con las tintas y cosas por el estilo, es argentino. El invento de Virú. Sí, bueno. Entonces, quiero decir que hay que tomar con respeto a Argentina como país y como lo que es. Y bueno, en segundo lugar, hay una cosa que manidamente, permanentemente se cita y que lo acaba de citar Gonzalo, el problema de los unitarios y federales, ¿no? Los unitarios y los federales. Es decir, parecería como en esta zona como que los unitarios y los federales fue un conflicto que se creó en el Río de la Plata. Y eso es absolutamente falso. Es decir, todos los países en su comienzo de establecimiento del capitalismo tuvieron el dilema entre unitarios y federales. Y empiezo por Estados Unidos, porque es el más importante. Es decir, la Constitución de Estados Unidos fue un pacto entre unitarios y federales que se peleaban a muerte en eso, ¿no? Es decir, pero eso va mucho más atrás. Es decir, el federalismo lo inventaron los suizos, en definitiva, y lo siguieron en Holanda, por ejemplo, y siempre fue un motivo en Suiza sobrevive, pero en Holanda no, es un motivo de conflictos entre unitarios y federales. Venezuela es otro país en el que el conflicto entre unitarios y federales fue brutal, es decir, al punto de que los federales lograron echar al unitario Simón Bolívar, ¿no?, del país. Es decir, que no esa idea de que el problema de los unitarios y federales y muchas de las culpas que la tenemos porque ese problema del Río de la Plata, no, ese problema es esencial, es inherente al capitalismo, a la estructura de formación de la sociedad capitalista, y no hay que considerarlo como una cosa así. Es decir, ahí sí es que todo el Río de la Plata se mira el ombligo, ¿no? Carolina, sobre esto que decía Juan. A mí lo que me parece es que tenemos que, el tema de, por ejemplo, de mostrar a Argentina como el agresor, ¿no? Hoy hablaban y decían que lo del puerto. Yo anotaba acá las declaraciones de Hugo Alconada Mon, ¿no? ¿Cuántas veces? El periodista argentino. Sí, con el tema, ¿no?, de el paraíso fiscal, porque Uruguay es un paraíso para los argentinos, es un paraíso natural, un paraíso turístico, ¿no? También es un paraíso fiscal. ¿Y cuánto hemos hecho nosotros por corrernos de ese lugar? ¿No? Entonces, me parece que tenemos mucho para deconstruir de ese imaginario por oposición. También esta percepción de que son los argentinos los que nos agreden y nosotros, pobrecito país chico, se tiene que defender. Volvemos a Gonzalo. Sí, bueno, hay muchas cosas que podría comentar, pero voy a elegir la de la autocomplacencia que decía Carolina. Yo creo que ese es un mal uruguayo que nosotros tratamos de tapar, comparándonos con otros y diciendo, pues nosotros somos mucho mejor. Está el caso clarísimo de las dificultades que tuvo el presidente del CODICEN, Javier Bonilla, cuando, y eso me lo contó él a mí personalmente, cuando después de que termina su gestión Rama, viene él y considera que tiene que introducir las pruebas PISA.
en el Uruguay. Y la resistencia fue tremenda, porque nosotros no íbamos a comparar nuestra educación bareliana con nada en el mundo, porque nada se le parece. Y después cuando salieron los resultados de las pruebas PISA, que fue fantástico para el Uruguay, porque nos dimos cuenta del estado desastroso en el que estaba nuestra educación. Pero si no hubiera pasado así, nosotros hubiéramos seguido hablando de lo maravillosos que somos. También en la educación, a pesar de que los resultados pésimos estaban a la vista. Y lo mismo sucede con el gasto público en el Uruguay. Nosotros no tenemos todavía un Milei que empieza a tirar los ministerios a la basura y de hacer locuras diciendo esto no sirve para nada y esto otro tampoco. Pero nosotros somos muy mediocres en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes en el Uruguay. Somos absolutamente, no solo somos totalmente ineficientes, sino que lo sabemos perfectamente bien y lo toleramos. Lo que pasa es que la Argentina ha tenido unos gobernantes que realmente son espantosos. Una seguidilla de gente irresponsable y muy poco honesta. Entonces nosotros nos comparamos con los argentinos y decimos, nosotros somos una maravilla. Lejos de ahí, yo creo que tenemos muchísimas cosas que tenemos que mejorar y que si nos sirve de algo la Argentina, es que si no hacemos algo al respecto vamos a terminar igual o vamos en esa dirección. Puede tomar más tiempo por el carácter de los uruguayos, que es un carácter más distinto, más conservador. Pero no es que los problemas de fondo sean tan distintos. Nosotros también estamos negando hacer una reforma educativa. Y a todo el mundo le parece normal que los gremios, que los estudiantes se opongan. Nos parece normal que se opongan a la reforma del Estado, que es absolutamente vital si queremos ser un país que progresa. No podemos seguir despilfarrando los fondos públicos como los despilfarramos. Y aparecen ejemplos todo el tiempo y se tapan. En Argentina lo que pasa es que como es un país 10 veces más grande, 10 veces más rico, con 10 veces la población, estas cosas se exacerban y entonces nosotros seguimos diciendo, qué barbaridad, qué diferentes somos nosotros. No somos tan diferentes. Por ahí ibas, ¿no, Carolina? Sí. Te encantó el encargo de Gonzalo. Mientras tanto veo a Alejandro, miralo serio, con el ceño fruncido, meditando cabizbajo. No, estaba tratando de oír lo que decía Gonzalo con calma y también lo que dijo Juan y Carolina y tú mismo. En realidad, la sensación esa de ser superiores, yo lo digo con respecto a los porteños y no a los argentinos, ¿no? La sensación esa alienta un cierto conservadurismo de parte nuestra y claro, ¿cómo lo vas a alentar si uno se compara con los gobiernos que han habido, yo qué sé, los últimos, vamos a ponerle para limitarlo nada más, vamos a decir desde el año 2000 hasta acá, pero en realidad podría ir mucho más atrás, empezando por Menem, y incluso de antes, ¿no? Con las dictaduras militares, que también fueron diferentes de la nuestra. No es el momento para hablar de eso, ni tampoco para hablar bien de la dictadura nuestra, simplemente para decir que fueron diferentes. En muchos sentidos fueron diferentes. El Uruguay tiene una sensación, los uruguayos tenemos una sensación de conservadurismo frente a la Argentina, porque también el problema es que vemos lo que pasa en Argentina, lo que ha pasado en Argentina en los últimos decenios, y uno dice que hasta ahora incluso, hasta con el gobierno de Milei, y uno dice, caramba, qué diferente que es lo que ocurre en la Argentina, tratemos de no hacerlo igual. Es una sensación de superioridad, capaz que sí, ¿no? Pero sea o no una sensación de superioridad, de alguna manera yo creo que está justificada cuando uno mira frente a Argentina. Sí, pero ojo, mirá que en algún momento vamos a tener que reconocer que ese, no sé cómo llamarlo, conservadurismo o esa lentitud uruguaya, en determinados momentos ha recibido la asistencia argentina para sacudirnos, ¿no? Ejemplo, uno reciente, la agricultura de nuestro país. En los años 2000 hubo una invasión, entre comillas, de productores e inversores argentinos que le pegó un vuelco a ese rubro de la economía tan tradicional de Uruguay. Sí. Voy más atrás en el tiempo, voy a los años, ¿qué? 40, 50, Punta del Este y la costa uruguaya. Se beneficiaron del empuje argentino y de un
estética argentina. Hasta que vino Perón y nos prohibió hasta acercarnos al puerto. Pero hay un tipo de construcciones, de jardinería, etcétera. No estoy hablando de las torres, ¿no? No estoy hablando de la locura de las torres. Hay un tipo de cuidado por las fachadas, los techos, los jardines, los parques, ¿no? Lo que fue, por mencionar un caso, no sé, Cantegril, toda la zona de Cantegril, en Punta del Este, que vino de Argentina, y que no fue Argentina solo, pienso en Atlántida, por ejemplo. Ese es otro balneario uruguayo que se destaca, porque no es un balneario como los demás, y que tiene una huella argentina, ¿no? La comida. Y la comida, ¿no? Nosotros, los uruguayos nos deslumbramos por la gastronomía argentina, y la gastronomía argentina vino para acá, y la gastronomía uruguaya dejó huellas acá. Y podría seguir, ¿no? Carmelo. También. El cambio que está teniendo Carmelo desde hace décadas tiene una huella argentina nítida, y es una huella de la que después aprendemos, de la que después sacamos enseñanzas para aplicarlas en otras ciudades, en otro tipo de desarrollo. Tú lo que estás haciendo es un alegato para que no nos sintamos mejores que los argentinos. Exacto, para que bajemos un poco, ¿no? Para que bajemos un poco esa soberbia. Agrego un punto muy personal, ¿no? Pero a mí me pasa que como académica escribo y pienso la aceptación a mi trabajo en relación a las publicaciones argentinas, no uruguayas. O sea, la Academia Uruguaya es chiquitita, ¿no? Chiquitita, por lo menos en mi área, y para mí es como me alimento, me enriquezco, me trato, ¿no? Como de lograr como cierto reconocimiento en en el campo académico argentino, ¿no? Mis referentes están ahí. En mi campo académico. Y a veces los argentinos, bueno, capaz que... Y viene y dice, no, porque Uruguay, qué lindo. Y yo no me quiero ir a Buenos Aires a vivir, pero sí quiero sentirme que estoy todo el tiempo dialogando con ellos porque ellos me hacen crecer. Bueno, acá eso ocurre en mi área, estoy hablando de historia del arte, eso ocurre en cualquier área, pero hay áreas donde es distinto. Pero hay un oxígeno que te da Argentina que también lo tendríamos que reconocer, ¿no? Juan. Yo creo que todo esto que estamos diciendo de bueno de la Argentina y de malo del Uruguay, de esa autodefensa que tenemos, tiene que ver con un tema más importante, que es la idea nefasta que yo quiero sobre la unidad latinoamericana y ese gran tema, Gonzalo, ese gran tema falaz que se introduce, es decir, somos distintos y afortunadamente somos distintos y que yo quiero que sigamos siendo distintos porque no somos lo mismo. Teléfono para Gonzalo Pérez del Castillo, una palabra tuya y cerramos por hoy. Pensamiento. Ya conozco lo que piensa mi querido amigo Juan Grompone. La unidad latinoamericana lamentablemente es un sueño. Ahora, si nosotros tuviéramos la inteligencia de darnos cuenta de que si llegando a algunos acuerdos entre nosotros nos podemos defender mucho mejor ante este mundo de bloques, pero es totalmente, cada día más una utopía, porque somos absolutamente incapaces de hacerlo. Y lo somos todos, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los colombianos y los uruguayos. Y por lo demás, el resto del mundo se aprovecha de eso. Prefiere que sigamos siendo un montón de pequeños paisitos con los cuales se puede hacer lo que quiere, porque somos demasiado chiquitos y demasiado impotentes. Ahora, oye, hablar de la unidad latinoamericana es casi un chiste, evidentemente, con lo que está pasando. Pero bueno. Termino con este mensaje que tomo de la audiencia. Han venido muchos, ¿eh? Elijo de Juan, que dice: Argentina tiene idiosincrasia estridente porque puede. Uruguay tiene idiosincrasia discreta porque teme. Y agrega, perdón, amo la cultura argentina. Ya continuamos, cambiamos de tema, ya volvemos a la tertulia.